Hoy realizaremos la configuración del módulo conversor análogo a digital en el PIC 16F877A. Inicialmente lo que tenemos que saber es que el PIC tiene un conversor análogo a digital con 10 bits de resolución. Quiere decir que cada valor que nosotros vayamos a representar será visualizado a través de 10 bits. El bit menos significativo es el mínimo valor que nosotros podemos encontrar en el conversor análogo a digital, y la ecuación lo describe como la tensión de referencia negativa sumado a la diferencia de la tensión positiva y negativa, y está dividida entre el 2n-1, 2 a la n-1. N tiene que ver con el valor de la cantidad de bits de resolución, y las tensiones de referencia positiva y negativa son las ventanas que nosotros podemos tener en el conversor análogo a digital. Si nosotros tenemos una tensión de referencia, cualquier valor positivo, y una tensión de referencia negativa 0, pues lo que tendríamos como máximo sería voltaje máximo dividido 2 a la n-1. Ese valor me indica la resolución del conversor análogo a digital. Supongamos que son 5 y 0 voltios. En este caso tendríamos una resolución de 4.8 milivoltios y el bit menos significativo sería 4.8 milivoltios. El segundo bit menos significativo sería 9.6 milivoltios, y así sucesivamente. Si nosotros elevamos la tensión de referencia negativa, pues el valor ya va a cambiar, y entonces estaría sobre 1 el mínimo valor que nosotros podamos obtener de la conversión analógica a digital, y de ahí para arriba va sumando de resolución en resolución. Entonces la resolución ahí sería el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso sería 5 menos 1, quedarían 4 voltios dividido 1023, y así obtendríamos los mínimos cambios que tendríamos que tener en cuenta para poder visualizar cada uno de los valores de la señal analógica que estamos convirtiendo. En esta tabla lo podemos apreciar un poco más detalladamente, y es que la mínima conversión que nosotros, o el mismo valor que vamos a tener, es 0 y va a estar representado por 10 ceros. Como la resolución está dada por la tensión máxima dividido 1023, pues aquí tendremos el primer valor de esa conversión y estará representado por 9 ceros y un 1. En el caso de ser 5 voltios la tensión máxima y 0 voltios la tensión mínima, pues tendríamos 4.8 milivoltios. El segundo valor sería 9.6 y estaría representado por 1 0. El tercer valor sería 3 veces y estaría representado por 1 1. Y así sucesivamente seguiríamos hasta llegar al valor de los 10 unos, que corresponde a la tensión máxima de referencia que nosotros tenemos en el microcontrolador. Más de ahí no podremos obtener. El PIC 16F877A tiene una distribución de entradas analógicas a través de los puertos A y el puerto E del microcontrolador. Recuerden que estas entradas o todos los periféricos tienen multiplexadas varias funciones. En el caso del puerto A, tiene multiplexada el conversor análogo a digital y el módulo del puerto utilizado como entradas y salidas digitales. Noten que el pin RA4 no se encuentra incluido dentro del conversor análogo a digital, y es porque este es utilizado por el timer 0 para el contador de eventos o el temporizador. Entonces aquí simplemente no lo vamos a utilizar. Hasta el bit RA5 tenemos el conversor análogo a digital en el puerto A, y en el puerto E lo tenemos en los 3 bits únicos de ese puerto. Adicionalmente a esto, hay que recordar que necesitamos tensiones de referencia para poder determinar el máximo y el mínimo valor que tendremos de conversión y la resolución. En este caso, los bits RA2 y RA3, los pines RA2 y RA3, son los que corresponden a esas tensiones de referencia en caso de tener unas tensiones de referencia externas, si nosotros las queremos colocar. Pero también podemos utilizar como tensiones de referencia las tensiones de alimentación del microcontrolador. En este caso sería 5 y 0 voltios, el máximo valor
que obtendríamos sería 5, el mínimo sería 4.8 milivoltios si realizamos o si utilizamos las tensiones de referencia de el microcontrolador como los puntos de alimentación. Los registros asociados al módulo son los que se ven a continuación: el PIE1, el INTCON, el ATCON 0, ATCON 1, address L y address H. Iniciaremos con el ATCON 0 y el ATCON 1. Los bits 7 y 6 del ATCON 0 y el 6 del ATCON 1 corresponden a la selección del reloj. Hay que recordar que para poder realizar una conversión analógica a digital necesito un reloj que me permite determinar cuál es el periodo de muestreo que va a tener esa señal, para determinar cuál es el tiempo necesario para realizar la conversión de tan solo un bit. El bit 7 del registro ATCON 1 me permitirá seleccionar el tipo de justificación, si es a la izquierda o hacia la derecha, y posteriormente veremos qué es esto de justificación. Los 4 bits más bajos de este registro del ATCON 1 me permiten indicar si las entradas del puerto trabajan como digitales o como analógicas o en forma combinada. Aquí también pues vamos a realizar la selección de las tensiones de referencia. Este ya lo habíamos utilizado en el momento de configurar el puerto A, en donde decíamos o utilizábamos los bits correspondientes para que todas fueran entradas y salidas digitales. La selección del canal corresponde al registro ATCON 0, los bits del 5 al 3, y entre esos bits pues vamos a escoger si vamos a trabajar con el canal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que el microcontrolador tiene hasta 7 entradas de tipo analógico. El bit go down, que es el bit que da inicio a la conversión análogo a digital, pero también me determina el término de dicha conversión. Ya lo observaremos un poco más detalladamente. Y el bit add-on, el bit 0 del registro ATCON 0, me permite realizar la habilitación del módulo de conversión analógico a digital. Para la configuración del módulo debemos tratar de utilizar la secuencia que se muestra a continuación. Como primer punto realizaremos la habilitación o deshabilitación de las interrupciones si se va a preguntar por el fin de la conversión analógica a digital por interrupciones o por poleo. Por poleo es a través de un flag o de una bandera, que sería el bit go down, y a través de interrupciones pues que el programa original se interrumpa, realice la conversión analógica a digital, la tarea específica después de que haya terminado el conversor análogo a digital. Para poder deshabilitar las opciones de interrupciones, porque vamos a trabajar en este momento el método de poleo, debemos utilizar o desactivar el bit GIE, Global Interruption Enable. Este se encuentra en el bit 7 del registro INTCON. En este registro pues vamos a deshabilitar todas las interrupciones globales. Y posteriormente realizaremos la configuración del bit 6, que es el ADIE, que es Analog to Digital Interruption Enable, y lo que hace es deshabilitar o habilitar la interrupción del conversor análogo a digital. En este caso pues estos dos irían deshabilitados porque vamos a trabajar por poleo. Nuevamente les explico. Ahora, para terminar de configurar el dispositivo tenemos que realizar la configuración del módulo. Lo que primero realizamos es la selección del tipo de justificación junto con la selección parcial del reloj y el modo de trabajo de los pines digitales, analógicos y tensiones de referencia. En el ATCON 1 se encuentra el bit 7, que es el ADMF, y es la selección de la justificación o el formato del módulo de conversor análogo a digital. Cuando realizamos una conversión, esa conversión se guarda en dos registros, el address H y el address L.
Lo que significa address H es analog digital result high y el low. ¿Por qué dos registros? Porque como es de 10 bits y cada registro maneja 8 bits, quiere decir que necesitamos de dos registros para poder obtener el resultado. Lo podemos tener justificado a la izquierda, quiere decir que los bits más altos o más significativos, los 8 bits más significativos estarán en address H y los dos menos significativos de la conversión estarán en los 2 bits más altos de el registro address L. Si es una justificación a la derecha, entonces lo que obtendremos es que los dos más bajos de la address H contendrán los dos más altos de la conversión analógica a digital y el address L albergará los 8 bits más bajos de la conversión. Entonces aquí es en donde se almacena la conversión después de que se realice. Adicionalmente a eso tenemos el bit 6, que es el de la selección del reloj, y lo realizamos como una selección parcial. ¿Por qué? Porque para poderlo seleccionar totalmente tendríamos que ir al add con 0 y utilizar los bits 7 y 6 para realizar la configuración del reloj. Para el microcontrolador, el tiempo de adquisición o el tiempo de convertir un bit, tan solo un bit de esos 10 bits de la conversión, se toma 1.6 microsegundos. Quiere decir que el reloj no puede ser inferior a ese valor. Si nosotros manejamos un cristal de 4 MHz, pues el mínimo valor que podemos obtener sería frecuencia de oscilación dividido entre 8 y el bit ASC S2 sería 0. Quiere decir que para poder seleccionar primero tendríamos que marcar con 0 o ubicar un 0 en ese bit. La selección del comportamiento pues ya lo habíamos hablado en el trabajo cuando cogíamos los puertos A como señales de entrada y salida de tipo digital. Utilizamos esta configuración en donde era 0, 1, 1X y teníamos todas las entradas digitales. En el caso del convertidor pues necesitamos por lo menos una señal o una entrada digital. En este caso, analógica. En este caso podemos utilizar en donde la entrada analógica es AN0 y el resto son digitales para el caso del 1110, o para el caso de todos 1, las tensiones de referencia serán los bits AN3 y AN2 para el conversor análogo a digital. En el caso anterior serán las tensiones de referencia, el voltaje de tensión positiva y la tensión de alimentación negativa. La selección del reloj continuará en el add con 0 como se había mencionado antes, con la selección de los otros dos bits, el bit 7 y el bit 6, que son los que me permiten configurar, y ya habíamos hablado que necesitábamos como mínimo una frecuencia de oscilación dividido 8 para poder obtener el mínimo tiempo de conversión para un solo bit. Adicional a esto, seleccionamos los canales con los que se quiere trabajar, porque si nosotros queremos trabajar, digamos, el canal 1, pues tendremos que seleccionar la combinación entre el bit 5 y el bit 3 como un 0, 1, 0. De esta forma el canal analógico 2 sería el que tiene la entrada del conversor análogo a digital. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros designamos una de esas canales o una de esas entradas, pues tenemos que realizar el tris correspondiente o ubicar el tris como una entrada. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de realizar la programación. Y por último, realizar la habilitación del módulo add, el bit 0 del registro add con 0. Entonces con este podemos habilitar o deshabilitar el módulo de conversión analógica a digital. La conversión necesita de un retardo, porque si para convertir un solo bit necesitamos 1.6 microsegundos y tenemos 10 bits,
pues vamos a necesitar un tiempo mucho más alto. Adicionalmente a eso, cuando se da inicio a la conversión analógica a digital, poniendo en 1 el bit go, posteriormente viene la carga del capacitor. En el momento que se carga el capacitor, se desconecta, ese tiempo sería aproximadamente de 100 nanosegundos, y se da inicio a la conversión, al primer bit de conversión. Todos esos tiempos, toda esa cantidad de eventos se realizan en 12 tiempos de adquisición, es decir, 12 tiempos de 1.6 microsegundos, y ese es el tiempo de adquisición de todo el conversor analógico a digital, es decir, estamos hablando de aproximadamente 20 microsegundos. Si la conversión analógica a digital se para antes de esos 20 microsegundos, pues el valor del conversor análogo a digital no podrá ser tenido en cuenta. Esa conversión, digamos que no entraría dentro de los valores convertidos, y el último valor que había sido cargado al adres H y al adres L pues será mantenido o sostenido en ese momento. Quiere decir que hay que dejar que termine toda la conversión para que se pueda visualizar o se pueda obtener en el adres H y adres L el valor de la conversión analógica a digital. El inicio de la conversión pues simplemente lo damos con el bit go down, y también con ese mismo bit preguntamos por la finalización de la conversión. Y por último, pues en el momento que ya se tiene el adres H y el adres L, el valor de la conversión analógica a digital, lo podemos llevar al puerto X, a cualquier puerto, al PWM, al LCD, para que realice la tarea correspondiente. Y pues aquí terminaría la configuración del módulo de conversión analógica a digital. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.